¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, eh, ¿Todo don bien? ¿De Tomás? dónde nos ¿Cómo está? hablas? De acá de Lima. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿La primera vez que entras? Sí, 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 primera vez. Ya lo he Bueno, visto algunas veces en los live y sí, 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 lo he escuchado un poquito. ¿eres católico o de qué fe, de qué denominación eres? Soy ex ateo, ex ateo. Ex ateo. ¿Y actualmente qué fe tienes? Todavía no tengo ninguna fe, pero bueno, por ahí le estoy dando oportunidades a algunas organizaciones religiosas a la cual yo considero sectas, como por ejemplo los Testigos de Jehová, la Dios Madre, los Unitarios Bíblicos, ¿no? Para que me demuestren si tienen la verdad que dicen tener, ¿no? Claro. Sí, bueno, está muy bien eso. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Bueno, principalmente quería entrar para comentar un poquito acerca de los Testigos de Jehová, si me permite, claro está. ¿Estás de acuerdo con los testigos de Jehová? O sea, ¿estás de acuerdo o no estés de acuerdo? Te lo permito lo mismo, porque acá doy libertad para hablar inclusive a los temas que no estamos de acuerdo. ¿Pero estás de acuerdo con ellos? No, casi en todas sus doctrinas, ¿no? Por no decir todas, ¿no? Ok. Pero, pero si me Comenta, permite comenta comentar un tranquilo, poquito, te escuchamos. dale. Por ejemplo, una de las cosas que yo empecé a, primero un poquito entre relación entre católico y testigo de Jehová, ¿no? Mi abuela fue católica, muy, bueno, ella equivocadamente adoraba a la Virgen María, adoraba. Obviamente eso estaba mal desde el punto de vista católico, pero bueno, era su fe y bueno, hasta ese momento, bueno, yo no era muy consciente el tema de las posturas oficiales. Siempre por ahí uno cuando está joven tiene una idea, tiene cierta idea equivocada, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente el primer paso que yo tuve para entrar a todo lo que es este entorno de organizaciones religiosas, fe, ¿no? Temas de la Biblia, ¿no? Fue justamente a raíz de un sacerdote católico, la cual corrigió a mi abuela antes de que ella falleciera, obviamente no en ese lapso, pero sí cuando ella estuvo viva. Y una de las cosas que me llamó la atención fue eso, que la Iglesia Católica en la postura oficial no adora la imagen, como muchos tienen por confín. Y esto que tiene que ver con el tema de los testigos de Jehová, entre otras religiones, tiene que ver mucho porque justamente por esa acción que algunas personas quizás en su ignorancia, como mi abuela, tienen cierto prejuicio con la Iglesia Católica, tienen cierto prejuicio o hasta incluso un prejuicio muy fuerte contra la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Bueno, que en ese entonces el sacerdote, al corregirla, a mí me llegó algo que me pareció curioso, que era la postura oficial, donde me decía en ninguna parte de nuestra postura oficial se enseña eso. Quizás a veces se cometen cosas, pero bueno, son parte del aprendizaje. Quizás a veces algunos, inclusive con tantos años, aprenden cosas nuevas estando en la iglesia. Ok, perfecto, me quedó clarísimo eso. Y luego llegan a la casa justamente los testigos de Jehová. Obviamente en mi casa no, porque mi madre fue atea y mi padre es ateo al día de hoy, con lo cual yo nunca, ni yo ni mis hermanos hemos tenido ninguna relación con ninguna organización religiosa protestante, pero sí un poco con la Iglesia Católica para el lado de mi abuela. Entonces, cuando viene esta organización religiosa por primera vez, a la cual tuve mi primera conversación en una ignorancia totalmente hacia esta secta, fue, me acuerdo, una conversación sobre la Iglesia Católica. Me llamó mucho la atención porque esta religión de una empezó a compararse con la Iglesia Católica. Obviamente para ese momento yo no estaba muy consciente de qué implica eso, pero con el paso del tiempo y ahora que he investigado a esta secta de los testigos de Jehová, ya entendí por qué, ya entendí por qué. Y es muy curioso que esta organización religiosa hasta incluso ha llegado a poner
al Papa Juan Pablo II sin permiso de la Iglesia Católica en una de sus atalayas. Es muy curioso eso. No ha puesto, por ejemplo, a Mahoma en sus atalayas con rostro descubierto. No, siempre a esta Iglesia Católica en la cual eso me venía sonando. Pasa el tiempo hasta el día de hoy y yo tuve mi primera, se podría decir, conversación por iniciativa mía con esta organización, porque eran los que predicaban en las calles, más que otras iglesias en ese entonces. Bueno, ahora creo que otras iglesias están robándole el piso, en todo caso están igual que ellos, pero en ese entonces conversando con ellos tocamos el tema de la sangre, un tema que a mí me llamó la atención, pero yo ya había escuchado por un amigo sobre este tema, a la cual que era la religión que creo que entre las 5 más conocidas, o creo que Perdón, es la única, perdón, ¿sí? ¿dijiste la sangre? Sí, el tema de la Ah, sangre, o sea, las ok, transfusiones de sangre. adelante, sí, sí. Entonces me pareció muy curioso, que eso me jaló la atención mucho, porque mi óptica para ese entonces, que estaba entrando a ver las religiones, me llamaba mucho la atención los mormones, pues yo tengo familia mormona, pero cuando aparecen esta religión y aparece este tipo de doctrinas, dije, madre mía, ¿qué hay acá, no? Y claro, obviamente cada secta religiosa tiene su pasado, pero no sé hasta qué punto con el tema de las transfusiones de sangre tendrán otras, ¿no? Porque bueno, yo tengo a mi padre que es médico y obviamente hay un tema con el tema de operar sin sangre, sí es verdad eso, pero a veces en circunstancias extremas la sangre es necesaria. Y hay casos muy exitosos hasta el día de hoy que se reportan de eso. Bueno, dejando de lado ese tema con la cual empecé, me pareció curioso el tema de los testigos de Jehová en ese sentido, y después me metí a otro tema que era sobre sus orígenes, los líderes, ¿no? La cual yo dije, bueno, ¿cuáles son los líderes de esta religión? Fue una de las preguntas que me hice. Y así empecé a analizar si Russell era masón o no era masón, ¿no? Si Russell realmente fue el primer presidente o habrá sido otro, ¿no? Y así, hasta el día de hoy, en la cual logré entender del por qué esta religión con la Iglesia Católica se ensañó mucho más que con otras religiones. Eso quería comentarle al Ah, cura Tomás. está muy interesante, ¿no? Digamos, sí, los testigos de Jehová, Russell era prácticamente un personaje que buscaba un poquito reemplazar a la Iglesia Católica, entre otras cosas. Obviamente no le dio para eso, ni tampoco le da ni siquiera a los testigos de Jehová un poquito, porque mal que mal, si bien la gente puede estar en desacuerdo con la Iglesia Católica en algunos puntos, pero nadie puede negar que nuestra religión es racional. Más allá de que hay cosas que uno dice, bueno, la fe supera la razón, pero, en fin, nosotros hemos tenido científicos, filósofos, teólogos, universidades, etcétera, etcétera. Hemos tratado de, con la razón, llegar lo más que se pueda. Y lo que ha sucedido con el tema de los testigos de Jehová, con este tema de la sangre, no solamente el tema de la sangre, sino otros aspectos, el tema de la negación así de la Trinidad, supuestamente basándose en las Escrituras. Si lees los evangelios en griego y si lees la Biblia en griego, la Biblia de los testigos de Jehová está muy mal traducida, lamentablemente, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Pero me alegro que estés en búsqueda. Te hago una pregunta y Claro. actualmente estás analizando otras religiones o ¿cómo es tu búsqueda actualmente? Bueno, primero que, como dije al comienzo, le estoy dando la oportunidad a esas religiones que dicen tener la verdad, porque en cierta forma mi vida justamente me ha puesto en un trance donde
del ateísmo no salté a una organización, sino que estuve ahí frenado y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuáles son los primeros que vienen a querer mostrarme la verdad de Dios? Entre ellas fueron los testigos de Jehová y al día de hoy todavía no abrazo ninguna fe, por decirlo así, pero tampoco me niego, ¿no? Sino que le estoy dando prioridad a estas sectas que yo ahora sí considero sectas, antes no, ahora sí, para que me muestren si realmente lo que dicen sobre la Iglesia Católica o sobre otras iglesias realmente es así como lo pintan. Sí, yo te recomiendo, si no los has leído, ahí en Perú hay un paisano tuyo que ha escrito 4 libros muy buenos. Claro, Dante. Dante, ¿leíste sus libros? No, no he tenido la oportunidad de leer sus libros, pero de Yo una creo me he que, metido a leer sí, el catecismo yo para creo saber que, un yo creo poco. que el catecismo es bueno. Te los recomiendo esos 4 libros: Dios existe, cuál es la religión verdadera, cuál es la iglesia verdadera, Biblia católica versus Biblia protestante, porque al menos ahí él no te responde todas las preguntas, no es imposible ser exhaustivo en ese sentido. Pero yo creo Claro, que para alguien que quiera conocer la postura católica, esos libros son muy buenos desde ese punto de vista, ¿no? exactamente. Sí, sí. Y básicamente quería, antes de retirarme, quería dejarle a la audiencia quizás algunas cosas curiosas sobre esta organización, de lo que yo he podido ver e investigar. Incluso también hace algunos años nos metimos a investigar el tema de la resurrección de Cristo con Jesús Ferreira, que es un youtuber católico muy conocido en redes Lo sociales. conozco, sí, es amigo mío. Claro, yo con él también soy amigo hace muchos años y nos metimos de lleno a analizar hace como 7, 6 años atrás ese tema y nos dimos cuenta de muchas cosas que quizás el público en general no conoce. Y me gustaría compartir quizás unos cuantos puntos breves nada más para no quitarle mucho tiempo acá al padre. Pero bueno, eh, una de esas cosas curiosas que los testigos de Jehová enseñan y que no es tan común es, por ejemplo, póngase usted, por ejemplo, a la audiencia, si usted escucha a un católico y a un testigo de Jehová y usted le hace la pregunta, ¿Jesús es divino? El católico te va a decir que sí y el testigo de Jehová te va a decir que sí. Y a veces esas respuestas pasan desapercibidas. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que a pesar que ambas dicen que sí, en realidad no es así. ¿Por qué? Por lo siguiente. La palabra divinidad para los católicos es exclusiva en 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero no es exclusiva para los testigos de Jehová. Porque para los testigos de Jehová, el ángel Gabriel es un ser divino. ¿Qué quiero decir con eso? Que la palabra divinidad para los testigos de Jehová, básicamente en su mente o en su raciocinio o en sus estudios personales de la Biblia que realizan, básicamente es genérico, que si un ser espiritual es de espíritu puro, tiene que ser divino. Esa es una de las diferencias que es muy poco perceptible, pero algunos lo han percibido. Otra cosa curiosa también de los testigos de Jehová que no es tan común escuchar es el tema de los 3 cuerpos de Cristo. Uno dice, pero ¿de qué está hablando, no? Bueno, muy simple. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la tierra, los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, pero el detalle es que ese arcángel Miguel en el cielo tiene un cuerpo espiritual para el testigo de Jehová, no para otras iglesias, sino para él, o para la postura oficial de la Watchtower. Teniendo un cuerpo espiritual en el cielo, fue transferido, no enviado, sino transferido como si uno transfiere dinero a la matriz de María, enseña la Atalaya. Y cuando fue transferido por Jehová a la matriz de María, ahí está el segundo cuerpo, el cuerpo físico. En el cielo, el cuerpo espiritual, en la tierra, el cuerpo físico. Cuando Jesús resucita, no resucita con su mismo cuerpo según la doctrina de los testigos de Jehová,
resucita en otro cuerpo, que es también espiritual como tenía antes de llegar a la tierra. Y en esa resurrección, en ese cuerpo espiritual, que es inmaterial, que es invisible, o sea, no es físico, entramos a los tres cuerpos. El cuerpo espiritual que tenía que tener, según la doctrina de ellos, en el cielo, el segundo cuerpo físico y el tercer cuerpo nuevo, que el Padre Jehová les creó a Jesús para que pudiera vivir en el cielo, porque carne y sangre no puede heredar el reino según su teología. Tres cuerpos. Curiosamente, en ese trance de los tres cuerpos, pudiéramos también entender dos muertes que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque si los testigos de Jehová creen que los seres espirituales en el cielo tienen cuerpo espiritual, al igual que Jehová también creen ellos que Jehová tiene un cuerpo espiritual por ser espíritu puro o por ser un espíritu, lo que fue transferido, según la teología de los testigos de Jehová, a la matriz de María no fue el cuerpo espiritual del arcángel Miguel, fue transferido la vida de ese cuerpo espiritual a la matriz de María. Si la vida fue transferida y el cuerpo espiritual no fue transferido, ¿cómo se llama a la acción de quitarle la vida a un cuerpo? No es otra cosa que matar. Ahora, podríamos asumir eso. Quizás los testigos lo van a negar, porque ese tema yo lo he conversado con algunos testigos de redes sociales y también de la calle. Pudiéramos asumir eso. Pero en la segunda muerte, en lo que murió cuando estuvo en la tierra, ahí sí. Eso sí lo creen. Pero en la primera, para quitarle la vida al cuerpo espiritual del arcángel Miguel y transferirlo a la matriz de María, según la teología de ellos, no la van a aceptar así nomás. Pero los tres cuerpos de Jesús dan a entender eso. Normalmente este tipo de razonamiento no es muy conocido en lo que es las redes sociales o en la calle al momento que uno habla con los testigos de Jehová. Y por último, para retirarme con esto, los testigos de Jehová tienen en la resurrección de Cristo, tienen una enseñanza un poco, por decirlo así, espiritista, un poco. No quiero decir que lo enseñe como tal, pero es muy curioso. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, según la teología de ellos, dice resucita en otro cuerpo, no en el mismo cuerpo, sino en otro, un cuerpo creado que se puede materializar y desmaterializar, para que se presente a cada persona a la cual, según las escrituras, se presentó, tuvo que materializar diferentes cuerpos. Y esa acción de materializar diferentes cuerpos no lo podemos encontrar más que en una mitología, que es la mitología nórdica, del dios pagano Loki, que materializaba diferentes cuerpos. Y es muy raro, muy curioso, pero cuando uno le pone la lupa a las enseñanzas de los testigos de Jehová, podría encontrar este tipo de cosas raras y hasta peor. Gracias, don Tomás, por Es un gusto. permitirme Interesante, ¿no? Yo sabía que la forma de poder dialogar con un testigo de Jehová es preguntándole, ¿crees que Jesús es Dios? No tanto que sea divino. Eso, hasta ahí todo eso lo sabía, ¿no? Todo lo demás que explicaste es interesante, pero bueno, no son una religión verdadera por motivos obvios. Sobre todo porque han surgido recién en el siglo XIX. Es decir, y si vamos a las Sagradas Escrituras, Cristo dijo que muchos iban a venir en su nombre y no había que creerles, ¿no? Por ese lado. Yo espero que algún día llegues a la Iglesia Católica, me encantaría verte católico en el futuro, pero siempre vamos a respetar tu búsqueda. Así que cuando quieras entrar por aquí, eres siempre bienvenido. Gracias, don Tomás. Un abrazo a usted y a la audiencia, a la familia. Cuídense mucho. Bye, bye. Muchas gracias, Chao, chao. Sí, interesante todo lo que explicó. Después vamos en algún momento del curso de apologética que vamos a tener, vamos a tocar el tema de los testigos de Jehová, pero ciertamente que lo de ellos
además de ser totalmente antibíblico, es contra la misma razón natural, ¿no? Por ese lado. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen! Y ¡viva el Patriarca San José!